Vi a mi esposa besándose con otro hombre justo frente a la cafetería que solíamos frecuentar. A solo unos metros de mí. Y yo, simplemente me quedé inmóvil, incapaz de moverme, de respirar, de pensar. El mundo perdió sus colores y sonidos en un segundo. Como si alguien hubiera arrancado mi realidad de raíz. Esa imagen, jamás podré borrarla de mi memoria. Lo reconocí al instante. Su profesor de francés. El mismo con el que, según ella, solo estudiaba conjugaciones. Sus manos en sus hombros, sus labios fundiéndose en un beso largo, lento, íntimo. Cada segundo de esa escena fue como un golpe directo al alma. Ese fue el inicio del fin. Aunque en ese momento aún no lo sabía. Sentí algo romperse dentro de mí. No un dolor cualquiera. Fue un desgarro tan profundo que me hubiera aliviado más un puñetazo en el pecho. Quería gritar, correr hacia ellos, hacer algo. Pero no hice nada. Me quedé allí parado, como congelado en el tiempo. Y en ese silencio, mi vida comenzó a derrumbarse. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Cada paso se sentía ajeno. Las paredes de nuestro hogar, antes tan cálidas, ahora eran frías, desconocidas. Como si ya no perteneciera a ese lugar, a esa historia. Durante los días siguientes, no dejé de observarla. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Su sonrisa se volvió forzada. Su risa, insoportable. Su presencia, incómoda. Empecé a hacerme preguntas, ¿cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada día y mentirme sin titubear? Las clases de francés, que antes me parecían un hobby inofensivo, se convirtieron en pesadillas vivas. Cada martes y jueves, mientras ella estudiaba, yo me moría un poco más por dentro. Y lo más doloroso, ella actuaba como si nada. Pero yo ya no podía seguir fingiendo. Algo dentro de mí sabía que mi vida, nuestra vida, ya no volvería a ser la misma. La verdad estaba por explotar. Y lo iba a cambiar todo. Ahora que lo miro con distancia, todo parece tan evidente. Pequeños detalles que en su momento ignoré, hoy cobran un sentido brutal. Pensaba que era el estrés, la rutina, cosas normales de cualquier relación larga. Pero no. Todo estaba frente a mí. Y yo elegí no verlo. Todo empezó con un cambio sutil. De pronto, comenzó a cuidar más su apariencia. Un nuevo corte de pelo, perfumes que nunca antes había usado, ropa diferente, más elegante. Al principio me alegré. Pensé, se siente bien consigo misma, lo hace por los dos. Qué ingenuo fui. Después llegaron las clases de francés. 2 veces por semana, por la noche. Al principio volvía justo después de clase, pero pronto empezó a llegar más tarde. Siempre con una excusa lista, nos quedamos tomando algo con el grupo, le estaba explicando gramática a alguien, el transporte se retrasó. Su tono era tranquilo, su mirada segura. Y yo, como un idiota, le creía. Con el tiempo, algo en ella cambió. Comenzó a evitar el contacto físico. Cada vez que la abrazaba, sentía como su cuerpo se tensaba ligeramente. Sus besos eran más breves, más fríos. Se dormía antes que yo, o fingía estar dormida. Como si ya no quisiera compartir ni siquiera el mismo sueño. Y el teléfono, siempre con ella. Lo bloqueaba apenas yo me acercaba. A veces salía de la habitación para responder mensajes. Una noche, noté cómo sonreía al mirar la pantalla. Cuando le pregunté qué la hacía reír, escondió el teléfono y dijo, nada importante. Yo no quería aceptar la verdad. Mi intuición gritaba, pero mi miedo era más fuerte. Miedo a perderla, miedo a romper lo que habíamos construido. Así que me mentí. Me convencí de que eran solo ideas mías. De que ella nunca haría algo así. Pero lo cierto es que ya lo había hecho. Ya no era mía. Ya no pensaba en mí, ni en nosotros. Vivía otra vida, compartía otro mundo. Yo dormía al lado de una mujer que cada día se alejaba un poco más. Ahora todo tenía sentido. Su frialdad, su ausencia emocional,
sus nuevas costumbres, ese brillo en los ojos que hacía años no veía cuando estaba conmigo. Lo más triste no era su traición. Era saber que yo lo vi venir, y decidí mirar hacia otro lado. Ya no podía ignorarlo más. La verdad estaba frente a mí, con toda su crueldad. Y sabía que lo peor aún estaba por llegar. Encontré sus mensajes por casualidad. Aunque, de verdad existen las casualidades. Tal vez una parte de mí llevaba tiempo buscando pruebas. Tal vez ya lo sabía, pero necesitaba verlo escrito para creerlo. Su portátil estaba abierto, y al pasar junto a él, la pantalla se encendió. Me detuve, solo eché un vistazo rápido, y leí el primer mensaje que me destruyó por dentro: «Tu me manques deja, mon amour». Fue como recibir un puñetazo directo al pecho. No entendía francés, pero sabía que eso no era una simple tarea de clase. Copié la frase en el traductor, y al ver su significado, el mundo se me vino abajo. «Te extraño ya, mi amor». Así, simple y brutal. Ya no había lugar para dudas. Ya no era mía. Era de otro. Y lo más doloroso, no sentía culpa alguna. Seguí leyendo. Tenía las manos heladas, el corazón desbocado. Cada mensaje era una puñalada. Se citaban después de clase. Planeaban encuentros. Ella le mandaba fotos tomadas en nuestra habitación. Nuestra cama. Nuestro espacio. Le contaba cómo la inspiraba su voz, cómo se sentía viva de nuevo, como nunca había sentido algo así con nadie más. Yo, simplemente leía. En silencio. Roto. Cada palabra era una traición directa a todo lo que habíamos construido. No había culpa. No había lucha interna. Solo pasión, complicidad, deseo. Ella vivía una historia de amor paralela mientras yo pensaba que aún compartíamos la misma vida. Me quedé allí sentado, sin reaccionar, mientras mi mundo se desmoronaba. Quise gritar, llorar, romper todo a mi alrededor, pero no pude mover ni un músculo. El dolor era tan profundo que me dejó inmóvil. Me robó hasta la rabia. Cuando volvió esa noche, ya lo sabía todo. Pero no dije una palabra. Solo la miré. Y fue suficiente para que lo entendiera. Lo vi en su rostro. Lo sabía. Pero tampoco hizo nada. No pidió perdón, no se derrumbó, no mostró miedo. Solo estaba, cansada. Vacía. Como si todo esto fuera solo un trámite inevitable. Esa noche dormí al lado de una mujer que ya no era mi esposa. Y al amanecer, desperté en una nueva realidad, una donde la traición ya no era una sospecha. Era un hecho. Frío. Imposible de borrar. Después de esa noche, empecé a desvanecerme. No por fuera, sino por dentro. Nada tenía sentido. La comida no tenía sabor. La música que antes me emocionaba ahora era solo ruido. La gente se convirtió en sombras. Iba al trabajo, cumplía mis responsabilidades, hablaba con otros, incluso sonreía, pero todo era una actuación. Yo, como persona, había dejado de existir. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con los recuerdos de sus mensajes ardiendo en mi cabeza. La veía con él, riendo, tocándose, compartiendo cafés en los mismos lugares donde antes habíamos estado ella y yo. Decía las mismas frases dulces que solía decirme a mí, pero ahora a otro. Y eso, me destruía. Recordaba cómo nos conocimos. Su sonrisa nerviosa cuando olvidó las llaves del coche. Sus manos temblorosas cuando sostuvo a nuestra hija por primera vez. Nuestros viajes, nuestras noches en casa, nuestras pequeñas costumbres. Cada uno de esos recuerdos, antes sagrados, ahora estaban manchados. Envenenados. Cada imagen se transformaba en una herida más. Me culpé a mí mismo. Me pregunté si fue mi culpa. Si no la valoré. Si estuve demasiado ocupado. Si no supe escuchar. Si me alejé sin darme cuenta. Pero en el fondo, sabía la verdad, la traición fue su elección. Nadie la obligó. Nadie la empujó. Fue ella quien cruzó esa línea.
Y lo hizo con los ojos abiertos. Dejé de comer. El pecho me dolía como si alguien lo comprimiera desde dentro. Caminaba por la calle y todo me parecía falso. Las parejas riendo, abrazándose, besándose, y yo los miraba pensando, ¿quién de ellos aún ama de verdad? ¿Quién ya está mintiendo? El vacío se convirtió en mi única compañía. Pero una mañana, me miré al espejo. Y no reconocí al hombre que tenía delante. Sus ojos estaban apagados. Derrotados. Vacíos. Y entendí, o me hundo del todo, o resurjo. Porque aunque ella me destruyó, yo seguía aquí. Respirando. Vivo. Aunque hecho pedazos, aún podía reconstruirme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto. No era rabia. No era tristeza. No era miedo. Era decisión. Una certeza profunda, firme, que nacía desde las entrañas. Nunca más. No voy a permitir esto nunca más. Esperé el momento justo. No quería gritos, no quería escenas. Solo necesitaba estar frente a ella. Sin máscaras. Sin excusas. Solo nosotros dos, y la verdad, esa verdad que ya no se podía esconder. Ella estaba sentada en la cocina, con una taza de café, mirando su teléfono. Me senté frente a ella. La miré directo a los ojos y le dije. Lo sé todo. Levantó la vista. Tranquila. Casi indiferente. Como si acabara de decirle que iba a llover. Pero no le di tiempo. No esperé explicaciones. Ya no me interesaban. No quería escuchar mentiras bien decoradas. Quería hablar. Decir todo lo que tenía atravesado en la garganta. Le dije que lo había visto. Que había leído los mensajes. Que sabía cada detalle, sus citas, sus fotos, sus palabras. Que había usado nuestra cama como si fuera suya con otro. Le repetí sus propias frases, nunca me sentí tan viva, tu voz me calma como ninguna otra. Le mostré su doble vida con una calma que helaba. Porque ya no había furia. Solo verdad. Y esa verdad pesaba más que cualquier grito. Ella intentó justificarlo. Fue un error, me dijo. Le respondí que los errores no duran meses. Que los errores no se planean. Que no se repiten una y otra vez con sonrisas cómplices. No quería hacerte daño, dijo. Entonces, ¿por qué lo hiciste sin frenar? No sabía cómo decírtelo, añadió. No hacía falta que me lo dijeras. Tus actos gritaron por ti. Destrocé cada una de sus excusas. Una por una. Sin levantar la voz. Sin ceder ni un centímetro. Y entonces le dije lo más importante, ya no te creo. No confío en ti. Y, lo peor, ya no siento nada. Absolutamente nada. Vi su rostro cambiar. Perdió el color. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Pero no miedo de haberme lastimado, no. Miedo a perder lo que tenía. A perderme a mí. Porque se dio cuenta que no iba a rogar, ni a perdonar. Que ya no había marcha atrás. Me levanté. Tomé mis llaves. Y salí. Sin mirar atrás. Dejé atrás su silencio. Su farsa. Su derrota. Y por primera vez en mucho tiempo. Respiré. Empezó a llamarme a las pocas horas. Una llamada perdida. Luego otra. Después llegaron los mensajes, ¿podemos hablar? Necesito explicarte, cometí un error. No respondí. No porque quisiera castigarla. No porque quisiera hacerla sufrir. Simplemente, me daba igual. Ya no sentía nada. Algo dentro de mí se había roto de forma definitiva el día que la vi besando a otro hombre. Y desde entonces, ella dejó de importarme. Volvió a casa al día siguiente. Los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado. Pero no lloraba de culpa. Lloraba por miedo.
Por ego. Porque estaba perdiendo lo que le daba estabilidad. No por amor. Se sentó frente a mí e intentó hablar. Quería dar explicaciones. Me confundí, no estaba bien emocionalmente, no quería lastimarte. Repetía frases vacías. Frases ensayadas. Como si quisiera rellenar el silencio con cualquier cosa que sonara disculpa. Pero yo no la escuchaba. Estaba ahí, sí. Pero mi mente estaba lejos. Lejos de esa casa. Lejos de ella. Su voz ya no tenía peso. No generaba nada. Ni odio. Ni lástima. Ni pena. Solo, indiferencia. Era como ver a una extraña actuando un guión mal escrito. Intentó tocarme. Me aparté. Me dijo que lo iba a terminar. Que todo se podía arreglar. Que aún había tiempo para reconstruirnos. Pero ya era tarde. Ya no creía en ella. No creía en sus lágrimas. Ni en su arrepentimiento. Porque si alguien es capaz de destruir algo tan valioso, y seguir adelante como si nada, entonces nunca le importó de verdad. Sus lágrimas eran egoístas. No lloraba por mí. Lloraba por ella. Por lo que perdía. Por el vacío que la esperaba. Y yo, solo quería alejarme. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Y al salir, no sentí alivio, ni tristeza, ni miedo. Solo una certeza fría, serena, firme. Esto se acabó. Para siempre. Cuando salí por esa puerta, no hubo dramatismo. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo silencio. Y ese silencio lo dijo todo. En él estaba el final. El verdadero. Sin retorno. Sin promesas. Sin perdón. No sentí rabia. No sentí dolor. Solo una calma extraña, como si por fin me hubiera quitado de encima toneladas de peso. Como si, al fin, pudiera volver a respirar sin que me doliera. Me hice muchas preguntas en los días siguientes. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que tenía todo eligió traicionar? ¿Por qué una mujer con un hogar, con amor, con respeto, con alguien que la apoyó siempre, decidió destruirlo todo? Y entendí. La traición no es un accidente. No es algo que simplemente pasó. No es un desliz en medio del caos. Es una decisión. Fría. Consciente. Paso a paso. Primero, respondes un mensaje. Luego, ocultas una sonrisa. Después, una excusa. Y así, hasta que cruzas la línea y dejas de mirar atrás. Ella lo tuvo todo. Yo estuve allí. En cada caída. En cada momento de duda. La sostuve cuando nadie más lo hizo. Y aún así, eligió el atajo. Eligió la emoción momentánea, la novedad, el juego. Eligió destruir, en lugar de construir. No buscó ayuda. No luchó por nosotros. No fue honesta. Simplemente, se entregó a otra historia, como si nuestra vida fuera algo que podía guardarse en un cajón. Y ahora, está sola. Porque así es esto. Lo que siembras, cosechas. Si siembras mentiras, recoges desconfianza. Si siembras traición, cosechas vacío. Yo ya no soy el mismo. Esta experiencia me arrancó capas. Me dolió. Me partió en 1000 pedazos. Pero también, me despertó. Ya no idealizo a nadie. Ya no creo en promesas vacías. Ya no temo a la soledad, porque es mucho más digna que vivir acompañado por una mentira. Y si estás escuchando esto, quiero que lo recuerdes. La traición no es el fin del mundo. Es el principio de una nueva vida. Una donde no aceptas menos de lo que mereces. Una donde aprendes que amar no es rogar. Y que si alguien te engaña, no es culpa tuya. Es su elección. Su camino. Su condena.
Porque quien traiciona a quien lo dio todo, termina perdiéndolo todo. Para siempre.